Mi nombre es Bianca Mendoza y voy a hablar sobre ¿qué es la vida? La vida es la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procesar, evolucionar y finalmente morir. Teoría sobre el origen de la Tierra. Número 1. Teoría creacionista. Son todas las explicaciones de tipo místico, religioso o sobrenatural que proponen la creación de la Tierra a un ser superior o divino, bien sea un dios, un conjunto de dioses o cualquier ser todopoderoso. Número 2. La teoría del estado estacionario, propuesta en el siglo XX por James Joyce, propone que la vida nunca tuvo origen, sino que siempre fue como lo es hoy. Número 3. Teoría del Big Bang. Esta teoría fue propuesta por George Gamow. Propone que la vida se formó hace 10.000 a 15.000 millones de años gracias a una gran explosión producida por un pequeño átomo más pequeño que la cabecita de un alfiler. Teoría de la generación espontánea. Esta es una teoría sobre la vida propuesta por Aristóteles, en la cual él propone que la vida se forma a partir de materia orgánica, inorgánica o una combinación de ambos. Esta teoría estuvo vigente por muchos siglos, pero nunca pudo ser comprobada científicamente. De hecho, los experimentos de Redi, Spallanzani y Pasteur fueron esenciales para desmentir esta teoría. Hola, mi nombre es Willis García y le voy a estar hablando sobre origen y teorías de la vida, pruebas de evolución y clasificación taxonómica. El origen de la vida es un tema muy extenso que tiene mucho que aportar. Tenemos sus teorías, las cuales son la teoría del creacionismo. Esta teoría relata que fue la creación divina quien nos dio la vida, o sea, la creación de Dios. Tenemos la teoría de la panspermia. Esta teoría dice que el origen de la vida surge desde el espacio extraterrestre, ya que un meteorito entró a la Tierra y fue de allí donde llegaron los primeros organismos con vida. Tenemos la teoría de la generación espontánea. Esta teoría relata de que la vida surge espontáneamente. Tenemos también la teoría heterotrófica. Esta teoría dice que los primeros indicios de vida fueron por los organismos heterótrofos. Estos organismos son aquellos que no se pueden validar de sus propias energías, sino que tienen que consumir otros organismos para poder generar energía. Pero que dicen que estos fueron los primeros indicios de vida. Tenemos también la teoría físico-química. Esta teoría nos dice que la atmósfera fue creada por partículas de hidrógeno, amoníaco, vapor de agua, ácido salídrico y pequeñas cantidades de dióxido de carbono. Todos estos organismos se unieron, se condensaron y cayeron arriba de los mares, y de ahí fue donde surgió la vida. Tenemos la prueba de evolución. Estas pruebas de evolución consisten en los especies parecidos que se relacionan por su clima y por su hábitat. Tenemos estas pruebas de evolución se pueden dividir en varias partes, tales como las pruebas biogeográficas, las pruebas paleontológicas, pruebas anatómicas, pruebas embriológicas y pruebas bioquímicas. Todas estas pruebas nos permiten conocer el sufrimiento o el desarrollo de cada uno de estos animales. Nos ayuda a desarrollar sus proteínas, ADN y sus parentescos. Y la clasificación taxonómica es la que se encarga de describir, desarrollar y clasificar a los animales, desde su género, familia, desarrollos, anatomía y entre otros. Las primeras clasificaciones las realizó Aristóteles, separando los animales de los vegetales. También hizo la clasificación de los animales vertebrados, los que no son vertebrados, los que se arrastran y los que no. Pero el principal padre de la taxonomía es llamado Carlos Linnaeus en los finales del siglo XVIII. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laila Brito y yo les voy a hablar sobre la organización de los reinos. La ciencia organizó a los seres vivos de acuerdo a su relación en parentesco en la historia de la evolución.
Estos reinos se dividen en 5. Tenemos el reino Animalia, que son todos aquellos animales, tanto vertebrados como invertebrados. En el reino Plantae se encuentran todas las especies vegetales, ya sean árboles o plantas. En el reino Fungi se ubican lo que son los hongos. Reino Protista o protoctistas podemos encontrar los protozoo, que son organismos unicelulares microscópicos, y también se encuentran las algas. Y en el reino Monera podemos encontrar lo que son las bacterias. Según Robert Whittaker, clasificó a los seres vivos, estos organismos, de acuerdo a su tipo celular, su nivel de organización, su nutrición y su reproducción. Entonces, en el reino Animalia están los organismos que están hechos de células eucariotas. Ellos son pluricelulares, son heterótrofos, es decir, que no generan su propio alimento, tienen una reproducción sexual y asexual. En el reino Plantae tenemos los organismos eucariotas pluricelulares autótrofos, que sí generan su propio alimento y son de reproducción sexual y asexual. En el reino Fungi, ellos son eucariotas, son unicelulares y pluricelulares, son heterótrofas y su reproducción es sexual y asexual. En el reino Protista o protoctista tenemos los organismos hechos de células eucariotas, son unicelulares, son autótrofas y heterótrofas, y su reproducción es sexual y asexual. Luego tenemos lo que son los caracteres taxonómicos. Como primer carácter taxonómico tenemos los morfológicos. Estos hacen referencia a la forma o apariencia que poseen los organismos, por ejemplo las alas. Luego tenemos el segundo carácter, que son los fisiológicos. Estos tienen en cuenta el funcionamiento de los seres vivos, por ejemplo respirar. Tenemos citológicos. Estos hacen referencia a la estructura y funcionamiento de las células que componen a los seres vivos, como son las procariotas y las eucariotas. Luego tenemos ecológicos. Estos hacen referencia a la relación de los organismos con su hábitat, la relación que tienen con los otros seres vivos y también su función en el ecosistema. Por ejemplo, los acuáticos. Tenemos los caracteres moleculares, que se refieren a la genética, el ADN, que se transmite de generación en generación. Buenos días, mi nombre es Camila Cobo y yo voy a exponer acerca de la biodiversidad. La biodiversidad, o también llamada diversidad biológica, es como su nombre lo dice, es la variedad de vida que se encuentra en el planeta, como lo son plantas, animales u hongos, entre otros. Estos incluyen procesos ecológicos y evolutivos que son producidos por genes, ecosistemas, paisajes y especies. Entre las especies se dividen en dos: los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que no necesitan alimentarse de otro ser vivo, ya que ellos producen sus propios alimentos a través de sus dos métodos de nutrición, los cuales son los fotosintéticos, de los rayos del sol, y los quimiosintéticos. Algunos ejemplos son como las plantas, las algas, las cianobacterias, o también llamadas algas azules, y las bacterias anaerobias. En los seres heterótrofos, a diferencia de los autótrofos, ellos no pueden producir su propio alimento y se ven en la obligación de consumir y alimentarse de otros seres vivos para seguir viviendo. A estos se les considera los consumidores de la cadena alimentaria. Estos se califican en tres ramas: los herbívoros, que se alimentan de plantas; carnívoros, de carne; de trífagos, que se alimentan de residuos de otros animales; y omnívoros, que su dieta varía entre carne y vegetales. Ejemplos de estos serían jirafas, leones, humanos, arañas, cuervos, entre otros. También existen los microorganismos, que son un ser vivo o sistema biológico que se puede visualizar solamente con un microscopio debido a su diminuto tamaño. Estas se clasifican en dos categorías: los procaryoticos, que son archaeas y bacterias, y eucarióticos, como lo son hongos, algas y una que otra bacteria. Los virus son microorganismos infecciosos que constan de un segmento de ácido nucleico, es decir, ADN o ARN, y con una cubierta proteica. Estos, unos de los cuantos ejemplos serían el SIDA, el COVID-19, el sarampión y la viruela. Sus principales características es que se producen a un ritmo fantástico, pueden mutar y son acelulares.
Las bacterias son organismos proeucariotas unicelulares que se encuentran en el gran entorno del planeta Tierra. Sus principales características son que tienen formas únicas como lo son varilla, esfera y espiral, y estas carecen de estructuras que contienen una célula promedio. Estas solo tienen dos métodos de reproducción: la fusión binaria, que se unen las bacterias y se crean clones, y las de intercambio de ADN. Estas tienen tres procesos: conjugación, transformación y transducción. Muchas gracias por escuchar.